Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta defensa. Mi nombre es Joelby García, soy estudiante de la especialización en telemática e informática en educación a distancia de la Universidad Nacional Abierta. En este momento vamos a hablar sobre aquellos conceptos básicos o fundamentos de redes e Internet, entendiendo todo esto como una arquitectura de la conexión. Asimismo, vamos a hablar o vamos a adentrarnos del hardware, de lo físico, hasta el ecosistema global de datos. ¿Ok? Tenemos para iniciar el concepto y la importancia de las redes. Entendiéndose que una red es un sistema de comunicaciones que conecta dispositivos para intercambiar información y compartir recursos. Pero esta red está compuesta por lo que es la educación global, ampliando estas posibilidades de educación, el trabajo colaborativo, donde se fomenta la inteligencia colectiva y constructivista, la conexión humana, donde permite actuar como un regulador de relaciones e intercambios sociales. Asimismo, esta red permite optimizar los recursos, es decir, todas esas conexiones mediante lo que son impresoras, discos e información redundante. Así tenemos lo que son los nodos y estaciones donde se busca una construcción en bloque. Fíjense que el nodo es el principio final o intersección de un enlace de comunicación, es cualquier punto de conexión en la red. No solamente se conectan computadoras, sino también impresoras o enrutadores. Asimismo tenemos la estación de trabajo, lo que es la workstation, que es una computadora de alto rendimiento, diseñada para tareas técnicas o creativas, donde se mantiene la capacidad de trabajar de forma autónoma. Fíjense que estos elementos nos pueden convivir uno sin el otro. Seguidamente tenemos el servidor, que es ese motor de la red. Ese buscador es un sistema de alta disponibilidad que proporciona servicios, recursos o datos a múltiples dispositivos de los clientes de forma simultánea. Es decir, allí que se puede almacenar, se pueden tener grandes cantidades de archivos, se pueden tener impresiones, se pueden tener comunicaciones donde esta actúa como una centralita para enlaces externos, asimismo web y bases de datos. Seguidamente tenemos una comparación entre estación y servidor, donde la estación es esa computadora potente y el servidor es ese sistema centralizado, donde se utiliza con respecto a la estación, bueno, diseños 3D, desarrollo, ofimática, consumo de recursos, y este servidor forma un alojamiento web de base de datos, de gestión de correos y archivos. En la prioridad de diseño en la estación tenemos que es un rendimiento individual de procesamiento, y en el servidor tenemos que tiene una alta disponibilidad de funcionamiento continuo y redundancia escalativa. Asimismo tenemos la definición de topología, siendo esto una estructura física y lógica. Fíjense que aquí tenemos dos imágenes donde se observa esta computadora, esta red de computadoras físicas, pero tenemos la lógica de aquello que no podemos ver, donde están estos cambios lógicos de datos y cables lógicos, y es independiente de los cables. En cuanto a la física, pues sí depende de esos cables, de esos nodos físicos. Si tenemos los tipos de tipologías, que son una arquitectura aplicada. Fíjense que tenemos 5 para mencionar los más conocidos. El de bus, que es de fácil instalación, pero es de riesgo a fallo de cable central. Tenemos el de tipo anillo, donde su ventaja es sin cuellos de botella, unidireccional, pero presenta un riesgo en los nodos, o si algún cable falla, se rompe el bucle. En el tipo estrella tenemos que si un cable falla, en su ventaja, solo ese nodo se aísla, pero en el riesgo, si el switch central falla, la central entera muere. En el árbol tenemos su ventaja, es altamente escalable, pero en su riesgo es dependencia absoluta de los troncos principales. Si un tronco se dañó, pues se nos daña un arbusto de este árbol. En cuanto a la malla, su ventaja son rutas redundantes, máxima tolerancia a fallos, pero es muy costosa y requiere mucho cableado. Entonces, siempre debemos elegir la que más se adapta a nuestras necesidades. Seguidamente tenemos estos protocolos y paquetes. Es el idioma de la red. ¿Cómo se diferencia uno del otro? Se le llama, lo que son los protocolos son los TCP, y los paquetes es lo que nosotros conocemos como la IP. Entonces la información no viaja en un flujo continuo, sino mediante conmutación de paquetes, gobernada por un lenguaje común llamado protocolo. Entonces fíjense cómo tenemos
esta imagen para poder estructurar o de alguna manera hacer que esta información se vea físicamente, se pueda entender. Tenemos la descomposición, donde la información original se divide en pequeños lotes manejables para evitar bloqueo. Tenemos el tránsito inteligente, donde la IP decide la mejor ruta a través de la red. El TCP asegura que los paquetes lleguen de forma fiable. Y en el ensamblaje tenemos que este dispositivo es el receptor, ordena y une las tramas para reconstruir esta información original. Vamos a ver esta información un poquito más adelante. Entonces ahora tenemos la escala de las redes. Fíjense que tenemos lo que es el PAN, lo que se conoce como el PAN, que es el Personal Area Network, donde se utiliza para alcance de pocos metros, como Bluetooth y USB, son dispositivos personales. El MAN es el Metropolitan Area Network, donde una ciudad conecta múltiples LANs mediante fibra óptima de alta velocidad. La WAN es Wide Area Network. Un país está constituido por un país o un continente. Fíjense que la red se va ampliando, con la cual conecta mediante enrutadores y líneas de telecomunicaciones. Y la GAN, que es la más grande, la Global Area Network, es tan grande como un planeta entero. Esta es una infraestructura satelital y cables submarinos. Actualmente contamos nosotros con lo que es el Starlink y podemos tener internet directamente de satélite, siendo una tecnología de última generación. Entonces ahora, bueno, el internet es la red de redes. El internet es una GAN, como acabamos de explicar en la parte anterior. Es un inmenso conjunto de redes independientes interconectadas a nivel mundial, gestionadas de forma distribuida pero unificadas por un protocolo estándar. Vamos a explicar un poquito de qué trata esto. Tenemos estos routers que son como pasarelas, son dispositivos claves que traducen y dirigen el tráfico masivo entre redes con formatos diferentes. La estandarización funciona gracias a que todos los dispositivos hablan de protocolos y de IP y se identifican con direcciones IP únicas. En cuanto a la gobernanza, son estos organismos como ICANN que gestionan la arquitectura técnica, el sistema de dominio. Esta gobernanza es a nivel mundial. Asimismo, tenemos lo que es el sitio web, es esa cara visible de lo que podemos observar mediante esos flujos de redes. Entonces, un sitio web es el destino digital donde interactúan los usuarios. El sistema de dominios traduce las complejas direcciones IP en nombres legibles que actúan como marcas. Para entender esto, vamos a hablar un poquito de estas imágenes y de cada una de sus características. Tenemos el nombre del dominio, que es esa dirección e identificación legible. Tenemos ese servidor web hosting, donde se almacenan los datos. Tenemos el HTML, que es ese contenido, es esa información estructurada. Y el sitio web, que es el accesible globalmente a la red. Entonces tenemos estos dos diferenciadores. Hay que diferenciar bastante lo que son navegadores de buscadores, esas herramientas de acceso globales que utilizamos. Tenemos que los navegadores son lo que es Chrome, Firefox, Safari, donde actúan como el vínculo que viaja a un servidor, descarga los paquetes y los datos. Asimismo tenemos los distintos tipos de buscadores como Google, Bing. Estos actúan como un mapa. Funciona dentro del navegador para explorar la inmensa base de datos que tiene Internet. Asimismo, bueno, ya estamos finalizando. Tenemos lo que son 4 sencillos pasos para crear un sitio web. Primero debemos registrar ese dominio que sea único, que sea diferenciador y está regulado por un ICANN. 2, contratar el alojamiento, alquilar ese sitio web, ese servidor que esté conectado 24/7. Segundo, diseñar la estructura, que es lo que se quiere por dentro de esa página web, que son los HTML. Y finalmente, publicar en la web, donde se suben los distintos tipos de archivos al servidor para que cualquier cliente pueda solicitarlo. Para finalizar, todo esto nos lleva a que tenemos esta gama de información al alcance de un clic. Al hacer clic, pues un usuario empieza en su estación de trabajo, que es ese nodo, y en una red LAN cuando abre su navegador. Luego él se va a un sitio web, a un buscador, y hace clic. Allí solicita información, son esos paquetes gobernados por protocolos IPs diferentes a nivel mundial. Luego están los datos que viajan a través del Internet, de la GAN, de esta red masiva interconectada, donde pasan por múltiples topologías, intersecciones, routers, para finalmente llegar al usuario, donde el requerimiento llega al servidor web
el cual procesa la petición y devuelve la página a la misma infraestructura. Fíjense que durante muchos años hemos trabajado con estas redes, con estos sistemas y bueno, no se entendía cómo funcionaban, pero hoy en día tenemos las mismas redes, son gran potencial, las mismas inteligencias artificiales nos permiten poder interactuar, acercarnos a ella y entender cómo funcionan desde adentro, desde las estaciones de trabajo, desde todos esos nodos, hasta finalmente nosotros poder recibir esta información. Gracias por escucharme, por verme. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien.